Gente que nos escucha, una vez más, bienvenidos a su podcast Ad Libitum. Robert, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Gracias por escuchar este espacio, Diego. Muchas gracias por acompañarnos en esta quinta temporada, ¿no? Quinta temporada y último capítulo, mano. Se logró. Empezamos en el 2023, bueno, al final del 2023, debemos decir, Sí, sí, sí. pero esta temporada inició en las últimas semanas del 2023, es marzo, y por fin llegamos a esta temporada que, a ver, voy a hacer un spoiler aquí para el Robert. Ya tengo pensados algunos temas a tratar para la próxima temporada, si es que decidimos continuar en esta aventura, que yo creo que sí, ¿no, Robert? Ha estado entretenida. Sí, parece que sí. Que sea sorpresa, pero creo que sí. Entonces, pues, miren, creo que esta temporada en particular hablamos de proyectos grandes, de artistas, pues, de talla internacional y de números bastante chonchos, y vamos a cerrar con históricamente, uno de los proyectos, uno de las bandas más grandes de toda la historia, según muchísimos críticos y según los números, que es The Beatles. ¿Qué tan fan te consideras o qué tanto conoces de todo el catálogo que ha aventado The Beatles a lo largo de todo este tiempo, Robert? Pues cero fan, la neta. No soy nada entusiasta de The Beatles. ¿Cómo Pero crees? reconozco que son una bandota, son unos musicazos y son unos genios en muchas áreas, no solo en la música. Pero sí, no, la verdad es que no conecté nunca, llegué tarde y apenas he empezado a darle valor a ciertas canciones. Creo que le entré tarde, le entré mal y eso pues ya me arruinó toda la experiencia Beatle. Oye, y por ejemplo, en tus playlists, ¿no ronda ahí alguna de los Beatles? Ahí. Una, solo una. Sí, o sea, es Kiss que and Shout. justo, creo que a mí también me llegó tarde la onda Beatles, pues, cuestiones generacionales y lo que tú quieras. Sin embargo, pues se cuelan ahí de repente y es un fenómeno bien interesante que estaremos platicando. Cómo es que una banda formada, si bien a finales de los 50s, o sea, son los 50s, ¿sabes? O sea, ¿cuántas bandas, cuántos artistas pueden presumir de haber, bueno, realmente no duraron tanto como banda, pero como marca, que es lo que vamos a estar platicando hoy, ha estado tan vigente. Digo, tienen un tal vez competidor directo de alguna manera como marca, que son los Rolling Stones, que me atrevo a decir que pues, tienen el logo o uno de los logos pues, más catchy de toda la historia, pero no creo que tengan los números, no lo sé, tendremos que hacer una comparación con The Beatles, pero sin duda el cuarteto de Liverpool tiene cantidad de récords, cantidad de dinero, cantidad de elementos que los catalogan como, pues, por muchos, la banda número uno de todos los tiempos, o por lo menos en el top 10 si entran en varias listas de ranking. Yo sí creo que son la banda más grande que ha tenido la humanidad en términos de industria y demás. O sea, si vemos, o sea, hace la comparación con The Rolling Stones y que me parece que también son una bandota. Ujú. eh, Sin embargo, creo que nunca realmente tuvieron un abanico muy amplio o dinámico en cuanto a su música. Siempre estaba muy relacionado al blues, a la música negra y bueno, al desarrollo del rock y demás. Creo que The Beatles tiene un montón de rostros, un montón de productos, no solo la parte artística de la misma música, sino que tiene esta visión muy comercial de la música, tiene esta visión muy eh, psicodélica, tiene esta versión mucho más compleja, mucho, ya sabes. O sea, hay muchos rostros de The Beatles y eso hace que su catálogo sea muy nutrido, pese a que en realidad no son tantísimos años de existir de la banda, aunque por supuesto que si lo vas desglosando, hay Beatles para
muchísimos gustos y muchísimos estados de ánimo además. Totalmente de acuerdo. O sea, y pensar que en sus inicios los rechazaron disqueras como Columbia, como Philips, que en ese momento, pues, Ujú. eran, pues, importantes, fueron rechazados, fueron, criticados, decían que la música con guitarras iba para afuera, ¿no? O sea, eran como comentarios generales que se hacían acerca de la banda antes de que estuviera la alineación completa, por supuesto, pero a partir de que Decca Records les dijo: "Pues, okey, vamos a armar este proyecto", despegaron, y despegaron tal vez un poco haciendo un contraste, pero que de alguna manera es curioso, empiezan con sencillos, no despegan con álbumes, o sea, su primer álbum fue, creo que un año después de que sacaron, el Love Me Do. Love Me Do fue el primer sencillo que llegó a un número 17 en Billboard, me parece, pero en el 63, o sea, sí, como un año después sacan su primer disco. Entonces, es una tendencia que hoy en día nos suena bastante familiar. Sacas sencillo como artista nuevo y después sacas tu disco, ¿no? Ya platicamos en el episodio anterior de por qué en estos tiempos se sacaban, pues, archivos de audio más cortos, ¿no? Era por el surco del vinilo y lo que tú quieras. Pero, como sea, los Beatles empezaron con sencillos, lo cual es algo, pues, bastante interesante. Ya después se fueron así, haciendo mega exitosos. Vamos a abordar muy poco de la cuestión musical, porque todos sabemos, y creo que a nadie le queda duda que, pues, tenían un talento extraordinario. Pero aunado a la cuestión musical, tienen 3 o 4 películas que ellos protagonizan, o sea, de ellos. Tienen caricaturas, Robert, tienen documentales, tienen películas animadas, y hay unos datos que a mí se me hacen bien importantes. Ahorita entramos ya más de lleno a cómo es que se empieza a crear esta marca, pero yo no sabía que, por ejemplo, para el Sgt. Peppers, para ese disco, fueron un total de 700 horas en el estudio. Tradúcelo en dinero, ¿cuánto es eso? Claro. Muchísimo dinero, 55 horas solamente en Strawberry Fields Forever. Solamente en esa canción, 55 horas en el estudio. O sea, se me hace algo bien pasadísimo de lanza. Digo, tenían el capital y lo que tú quieras, pero, bro, 55 horas en una rola está muy locochón. Y hablemos de las primeras cosas que empezaron a hacer The Beatles, como poner las letras de sus canciones en el disco, en el arte del disco. O sea, es que innovaron por donde le veas, fueron de los primeros en hacer videos musicales, eh, su gira en Estados Unidos empezó muy, muy masivamente, fue donde comienza a hablarse de una Beatlemanía. ¿Dónde crees tú que empiezan a hacerse marca consolidada? ¿O dónde comienza la marca de Beatles, en tu opinión, Robert? Mm, es complicado, pero creo que ese viaje a Estados Unidos es donde se consolida de manera brutal. Porque si bien ya, obviamente ya tenían muchos fans, ya eran un nombre muy reconocido a nivel mundial, no es hasta que van a Estados Unidos y las masas de fans eh, se logran ver en cámara, pues, o en las fotografías y demás. O sea, creo que en ese momento uno, bueno, quienes vivían en esa época pueden decir, ah, bueno, sí, The Beatles existen y qué padre, pero cuando ves realmente el fenómeno, o sea, no puedes hacerte hacia otro lado, pero para ese punto ya tenían consolidado la idea de construir álbumes, la idea eh, de crear su música con una imagen, una estética muy particular. Ya, o sea, digo, ahora escuchamos She Loves Me, yeah, 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 y es una cosa muy sosa. Sin Ujú. embargo, en su momento con la estética, la forma de tocar y demás, pues eran considerados unos
no rebeldes, pero sí no era como el arquetipo, pues, del joven británico decente y demás, ¿no? O sea, había cierta rebeldía en cómo se vestían y cómo hablaban y cómo tocaban, ¿no? Pese que ahora es como es bastante ñoño, ¿no? Esa época de Beatles es bastante ñoña. Sin Ujú. embargo, tenían esta idea de que, claro, o sea, la música va con una imagen, va con una estética, va con un concepto, y a partir de él vas construyendo el mito, que creo que es ahí donde se va creando, pues, la idea real y chida de The Beatles, ¿no? Crear un mito. Porque, digo, si ves ahora, hay como miles de historias y todos tienen una historia distinta, todas funcionan perfectamente bien dentro de la mitología Beatles, no importa si no es verdad, siempre va a haber así un guiño que te va a decir, ah, sí, cierto. ¿No? Además, digo, de las teorías de conspiración en torno a ellos, además, ¿no? Pero creo que era justamente esto, ¿no? Ir construyendo una idea, una marca que se consolida cuando explota en Estados Unidos y en la televisión y de ahí va para el mundo, ¿no? Es que creo que todo alrededor de ellos era mediático naturalmente, ¿no? O sea, muy a la Elvis, justo cuando llegan a Estados Unidos están estos, bueno, se dice, ¿no? Que necesitaban más monitoreo, es decir, escucharse ellos un poquito más en las bocinas, porque el público estaba tan fuera de sí y gritando tan fuerte que ellos no se escuchaban tocando. O sea, imagínate cuánto ruido tiene que hacer una persona para que sus instrumentos amplificados no se puedan escuchar. O sea, es un frenesí así total. Lo que tú hablabas de la estética de la banda, ¿no? Cuando llegan a Estados Unidos traían un corte de honguito que, pues, para nada estaba de moda, y ellos lo hacían en un poco ir contra la parte estética, ¿no? Que después se formaba una estética de acuerdo a los Beatles que abarcaba masas. Y creo que también las declaraciones que fueron haciendo cada uno de ellos, desde los conflictos, desde los mitos estos de Yoko, que hablaremos más adelante, pero es que todos sus viajes, todo alrededor de ellos era súper mediático, la creación de Apple Corp. O sea, todo, absolutamente todo lo que tocaban, prácticamente, como se dice por ahí, lo convertían en oro. Eso creo que es una virtud bien interesante porque, digo, a pesar de que estaba Paul y que estaba John como, pues, cabezas creativas, digámoslo, todos tenían, además de su ego, un cierto papel protagónico, al menos temporal, o sea, por tiempos, ¿no? George, que empezó a tener reconocimiento, la manera de tocar de Ringo, o los outfits de los mismos, el descontento de un miembro de la banda con otro porque quería explayarse más y no lo dejaban. O sea, es que inclusive hasta las peleas eran tan mediáticas que, por supuesto, ellos lo sabían aprovechar súper bien, y de eso hay mucho en el documental Get Back, ¿no? Que trataremos más adelante. Pero a ver, hablemos de declaraciones como que son más que John Lennon, ¿no? Cuando dijo: "Somos más famosos que Dios". Y lejos de ser tomado como un ególatra, narcisista o como tú quieras, fue como: "Sí, pues claro". Y empezaron a hacerse acreedores a esa fama, ¿sabes? Reconocidos mundialmente como personajes más famosos que Dios. Y, ¿cómo haces que una declaración así no sea tomada narcisista y, aunado a eso, lo haces y se toma como algo tan cierto que te catapulta todavía más mediáticamente? Es que creo que Está rudísimo. justamente fueron construyendo esa marca poco a poco, ¿no? Porque, digo, ahora vemos que las bandas pues, en cualquier género, ¿no? Pero ya nacen con un concepto y hasta dónde más o menos quieren ir, ¿no? Incluso, Ujú. eh, bueno, nacen de disqueras, son incluso más claros, ¿no? Los objetivos a dónde quieren llegar. Pero en su momento, la neta es que las bandas solo ocurrían, ¿no? O sea, solo se juntaban y querían hacer o imitar a Chuck Berry o imitar a Elvis. O sea, en realidad no había una industria, pues. Y The Beatles construyeron esa industria.
permíteme regresar un poco al tema pues, de los cortes de cabello y los uniformes o los trajes y demás, porque todos iban muy uniformados en esta primera etapa. Sí. Eh, o sea, esa idea de construir una imagen así para una banda, o sea, continúa hasta este 2024 y nadie ha innovado, ¿eh? Nadie, 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 Pon nadie. ponte a pensar en bandas como Interpol o The Hives, que si bien su prime ya pasó, pero visualmente, ¿qué son ellos sino una copia renovada, si queremos llamarle así, de The Beatles, ¿no? Claro, totalmente, y lo que decías es muy cierto hace rato, ¿no? Cada uno tenía una personalidad particular, o sea, parecía que The Beatles era un grupo que se creó exprofeso con personalidades específicas para que cada uno de ellos sumara ciertas cosas a este mito llamado The Beatles, ¿no? De repente Ringo se convirtió en una especie de feo guapo con novias modelos y que estaba muy cercano al cine, ¿no? George y en fin, ¿no? Paul con el talento para la composición y bueno, John el mito. Y George, para mí George es el mejor Beatles de todos, con una musicalidad bien interesante, con una apertura además a los géneros y demás, y un talento bueno, también Siento que que George era como el artista hippie incomprendido, ¿no? tal Por sus cual, compas fresas. que además decía, no me voy a meter en broncas, hagan lo que quieran, a mí díganme qué hacer. Sí, 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 hasta que llegó el pleito, ¿no? Pero justo, e era como un all stars en una banda, ¿no? Ajá, Estaba muy cañón todo lo que podían lograr musicalmente y mediáticamente, o sea, están, fuera de serie. ¿Y tú viste el documental Get Back? sí, es que, por ejemplo, eso ya eran unos Beatles más centrados, todavía hubo más música después de eso, ¿no? La última Ujú. presentación sí fue ahí, pero hubo más música después. Pero bueno, imagínate tener la visión de grabar eso. Es que todo, O sea, o sea, digo, grabar ahora, todo. ajá, ahora que estás más, o sea, se entiende, pues la vida es ahora con cámaras, ¿no? Ahora tienes que Sí, tener y documentar cada paso de ciertos procesos, porque incluso la industria te dice que solo vas a comercializarte a través de plataformas y redes sociales, y es como muy común. Pero en ese momento, con cintas de cine, decir, pues vamos a grabar acá el jamming, vamos a echar el jam y vamos a grabar, y además se va a quedar grabado las peleas y todo, ¿no? O sea, imagínate tener la visión el té. comercial, comercial, porque dijeron, pues vamos a grabar a ver qué sacamos de esto. Obviamente habría que sacar dinero, ¿no? O sea, porque no lo Sí. hacían solo por amor al arte. Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, no se consolidó una marca Beatles ni un hito o un mito como The Beatles sin pensar en comercializar absolutamente todo. Y creo que John fue el visionario de todo ello, indiscutible me parece, porque solo fue cuando John encontró la espiritualidad en el arte cuando The Beatles comenzó a pasar a segundo plano. O sea, Sí. todo se hacía por dinero. Sí, y además, ¿sabes? Au Yendo un poquito más a fondo con este documental, es que siento que es neta para todo el público. O sea, desde el ingeniero clavado, porque si no lo han visto, a ver, no espoilearé cosas importantes, pero se ve desde cómo están armando el estudio donde van a grabar. O sea, eso para alguien que está, pues, estudiando audio o lo que tú quieras, es súper interesante. Pero luego también la manera en la que empiezan a crear ellos sus canciones como músico es súper atractivo. Después del conflicto Yoko y todas las peleas, o sea, es como el chisme para el que quiere el entretenimiento ahí, o sea, me parece tan brillante que ese documental en una bodega tenga todo. O sea, digo, hay partes donde, pues, salen a comer y todo lo que tú quieras, cómo llegan a Abbey Road y todo lo que pasa alrededor del documental, pero la mayor parte pasa en una bodega.
¿Y cómo Pero haces que en el 2021 no fue, no? Que lo ujú, sacaron. sí, creo que sí, pandemia estábamos, Un, ¿no? un documental de una banda de rock en el 2021. Un documental de una banda de rock de los 60 en una bodega tenga el impacto que tuvo. De verdad lo pensaron tan bien para, creo yo. O sea, aquí ya es como eh, un guess mío de es para todos. Porque además no eran. ¿Cuánto duraba un episodio? Como una hora y pico, ¿no? Son como 6 horas, 4 horas, era un montón. Sí, está. O sea, a lo que voy es el formato en el 2021, donde tienes capítulos de 20 minutos, de 40, se echan capítulos de más de una hora. Ya dije un poquito de qué va el formato. Es una bodega, Robert, ¿no? Ahora, se rifaron porque de las cosas que a mí más me encantan es el sonido de del documental, porque justo captan las peleas, pero la cámara está lejísimos. Y a ver, en ese entonces la tecnología, pues, estaba haciendo sus pininos, ¿no? O sea, como para curar así el audio de una discusión a metros, se me hace una locura. O sea, porque por muy abierta que esté la toma, digo, seguro tenían micrófonos arriba, pero muy arriba, porque en una toma abierta no se ven micrófonos. Y se escucha el piano de John clarísimo. O sea, es una locura. No quiero ni imaginarme cuánto habrá costado el documental, pero retrata muy bien lo que estaba pasando la banda. Hay conflicto, o sea, es como una novela, ¿sabes? O sea, tiene todo ese documental, está muy, muy cool. No sé si todavía está en HBO, pero ahorita checo. Estaba, no, lo estrenaron en Disney, Ah, tienes razón, Disney. en Disney Plus. Digo, más allá de, es que, a ver, suena tonto lo que voy a decir, pero, o sea, más allá de un documental que vamos a ver el proceso de una banda en un momento bastante decadente, donde se están peleando, o sea, más allá de la anécdota y de la narrativa que Peter Jackson, quien es el director de este documental, eh, Ujú. construye de manera brillante, más allá de eso, creo que hay momentos clave y que van definiendo además eh, pasos sólidos dentro de esta época de Beatles. O sea, yo no me imagino ningún otro documental o producto que te deje ver el momento exacto en que se construye un mega hit, un clásico como Let It Be. Solo lo he visto en Get Back, donde está Paul ahí tirando el jam en el piano, Sí. sacando melodías y de repente ¡pum! ¿No? Sale Let It Be, lo que después se convertiría en Let It Be. Eso me parece maravilloso. Creo que esas pequeñas postales que va narrando o que va ilustrando, pues, el documental son la maravilla de esto. O sea, más allá sí, de que George se enoja y demás, eh, o sea, sí, me parece que es más anécdota, como anécdota, o su atractivo es la anécdota o el chisme, pero estas cosas, ver cómo traen ay, se me acaba de ir el nombre de este músico afro europeo, Ah, que se pone el piano, afroamericano. ¿no? Ajá, o sea que él Eh, era, o sea, es un astro en la época, se me quería ver el nombre, pero sí, ahorita a lo mí también. googleo y se los recuerdo. O sea, cómo traen eso, cómo, eh, cómo está discutiendo John sobre el nuevo manager, porque además ni siquiera les consulta a los demás, ¿no? O sea, solamente Sí. él dice, voy a comer con, ay, se me quedó el nombre también, porque tiene un montón que vi ese documental, pero bueno, o sea, John tiene un control y nos deja ver que justamente John tiene el control del proyecto, de la banda, y, o sea, creo que esas cosas son las cosas que nos van dando además y que van sumando a lo que ahora llamamos pues la marca Beatles. O sea, sin Let It Be, sin John con el poder, sin la brillantez o el drama de George, e incluso sin lo mediático que era o que es Ringo,
O sea, no podríamos hablar de que ahora se cobran millones por sus catálogos e incluso por usar una canción en una serie o una película, ¿no? Que tú estabas arrojando el dato, ¿no? ¿Cuánto cobraron por Mad Max? ¿Era Mad Max? No, por Mad Men, esta Mad serie Men. sobre Sí, sí, sí. publicidad, estaban cobrando $250,000 por usar una canción que, si no me equivoco, es Tomorrow Never Knows. Sí. doscientos Imagínate cincuenta cobrar mil. $250,000 por... Además, ni siquiera la iban a poner completa, ¿no? Ponle un minutito de rola en el episodio. Sí, no Oye, muy manches. buenos, ¿no? Por una canción. O sea, muchas veces eso puede ser el presupuesto eh, para crear, para mandar a componer un score para toda una película, ¿sabes? O sea, Seguro, sí. es una locura. Y es que te puedes ir para atrás, te puedes venir hacia adelante y siempre va a haber un momento en el que tú digas, aquí sacaron algo de Beatles, aquí sacaron algo de Beatles. El año pasado, sin ir más lejos, sacaron una canción como banda que se llama Now and Then, que creó mucha polémica. En algún momento tú y yo lo platicamos acerca de esta canción. A ver, o sea, nuevo, pues no, innovar, pues tampoco. O sea, es una canción de The Beatles, de los 60 de los Beatles, ¿no? Que cuando la platicábamos, Robert y yo, el, el jugo o lo más atractivo para nosotros, al menos era, ¿cómo lo llamaste tú? ¿Antropología musical? Creo que es la palabra que usaste, algo así, ¿no? No me acuerdo, pero no sé. Sí, o sea, el punto de rescatar los elementos que componen la canción de grabaciones viejísimas, de grabaciones además que ni siquiera eran profesionales. O sea, las grabaciones del piano de John no eran un máster, no, o sea, eran grabaciones bastante austeras, pero pues es el material con el que contaban los productores, los ingenieros, y sacar algo con la voz de John, con el piano de John, George, por supuesto. Me refiero a ellos porque pues, son los que ya no están con vida en estos momentos. Pero todo el AI, o sea, todo el hype, lo supieron leer tan bien para sacar esta canción. El video, que son los cuatro Beatles, rejuvenecidos todos, un poco, es es una locura, porque cuando empiezan a ver todos estos casos de AI con, el disco de Oasis que lo vuelven a hacer y las voces que sacan de AI, de Kurt Cobain, lo de Bad Bunny, todo lo que tú quieras, que toda la gente dice: "Pues sí, pero no sé hacer, que lo que tú quieras", y que a través de esa misma tecnología hayan no revivido, pues, pero pulido la voz de John Lennon para que sonara como suena en la canción. Es que es una locura. Es lo que tú decías, o sea, ¿a quién se le ocurrió grabar esto en una bodega, no? Lo de Get Back. Pero, ¿quién tiene la visión de sacar una canción pues, como es, no? Con inteligencia artificial en el 2023 de una banda de los 50s. Porque además fue un hitazo. Híjole, pues sí, o sea, creo que ya lo habíamos hablado y los invitamos a que revisen, sobre todo ese capítulo de inteligencia artificial, pero pues la discusión creo que es pertinente en términos de si esa canción es o no es una rola de The Beatles, ¿no? De entrada la dejamos abierta, no es que la vayamos a tener en este momento nosotros, Ujú. porque además ni siquiera, o sea, ni siquiera podremos llegar a un resultado, pues. Pero sí habría que pensar, ¿no? Por algo ya no se grabó, por algo John la dejó como demo, por algo de Beatles se separaron, ¿no? O sea, esa Sí. música quizá no debería de salir jamás. Quizá como demos y como estas cajas está chido. Pero bueno, o sea, ¿Y son tú crees? discusiones. Ajá. ¿Y tú No, dime, crees dime. que
no hay un catálogo de canciones ahí en el cajón que después saldrán con un con una inteligencia artificial. Es que creo que ahí va mi siguiente apartado de este podcast, que tiene que ver con lo vil y lo perverso que está haciendo Apple Corps Limited al cada año vendernos algo de The Beatles. Sí, sí está grueso, porque No, porque además a ver, ajá, eh, yo desde que recuerdo están sacando algo nuevo de The Beatles cada año. Si no es el Let It Be Naked, es el disco del Cirque du Soleil del show Love. Y si no es eso, es una remasterización de la antología de Beatles. Y si no es eso, es una remasterización de los videos. Y si no es eso, es una proyección Platinum HD de alguna de sus películas o documentales. Si no es eso, es vamos a jalar más mercado. Sacamos este videojuego, que recuérdame el nombre del videojuego que usaba creo canciones que de es The un Beatles. Guitar Hero o Rock Band, algo así. Ajá, o sea, The Beatles o la marca de Beatles siempre se va a ajustar al mercado y eso me parece muy vil. ¿Por qué? Porque, bueno, ya entro en conflicto, pero sí, se me hace muy vil porque es sangrar al fan. Porque además el fan va heredando, se va heredando, ¿sabes? O sea, a mí no me tocó The Beatles, Ujú. pero conozco gente mayor a mí que le inculcó a sus hijos o a sus hermanos o a sus primos el amor por, o al menos el respeto por The Beatles. Sí, Yo cuando entré a The Beatles la verdad es que no conecté y seguramente le entré mal para mi edad y demás. Y, bueno, ya lo ajá. dijimos hace un momento. Pero para muchísima gente el estatus que te da conocer y amar a The Beatles es distinto al que te da conocer y amar a Timbiriche. Sí, Entonces, justo, o sea, me parece muy vil que venga esta empresa a quererte vender otra cosa, porque aparte ni siquiera es que sea algo tan complejo como una canción con inteligencia artificial pulida y demás, sino que te venden, no, pues ya le hicimos otra mezclita acá, a un disco que ya salió. Ah, sí. bueno, pues ahí voy. Ah, no, ¿qué crees? Que este 2023 no solo sacamos Now and Then como joya tecnológica, sino que además estamos sacando una remasterización de esta compilación de álbums, el álbum rojo y el álbum azul, en el Ujú. que son una especie de compilaciones sencillos de dos épocas de The Beatles, de 1962 a 1966 y de 1967 a 1970. Entonces viene con una remasterización, pero no, ojo, te recomendamos que pagues tu plataforma chida de streaming porque ahí te va una mezcla Dolby Atmos y solo la puedes escuchar en Amazon Music, Apple Music o en Tidal, ¿no? O sea, Y todo el tiempo te están vendiendo. Y no solo eso, Diego, no solo eso. Me sentí como en el infomercial. Este, por unos meses más vas a poder disfrutar una nueva película que va a ser una especie de miniserie, que tú tienes datos de ello, ¿no? Que es una especie de película vista desde cada uno de los integrantes, ¿no? es que justo es lo que sigue. O sea, 2021, Get Back documental. 2023 tenemos el Now and Then. Pero para el 2027 preparen sus carteras todos, preparen la Beatlemanía, porque se vienen 4 películas de los Beatles, una por cada integrante. Esto se dio a conocer hace unas 3 semanas. Entonces, Méndez es el productor, no recuerdo el nombre, pero el apellido creo que es Méndez o algo así. Pero, pues, cada miembro va a tener su película, mano, su historia, su verdad para contar. Entonces, y no dudo que entre lo que fue el 2023 y hasta que llegue el 2027 no salga por ahí una rolilla que nuestro Paul McCartney vaya a echar a andar, o Ringo, no sé. Pero Pero sí, seguro además, en estos tiempos, en lo que llegan las películas, seguramente saldrá algo, porque es lo que te decía, o sea, yo creo que una banda, hay una anécdota de que cuando estaban grabando el Please Please Me, estos dudes se echaron 10 canciones en un día.
10 canciones, así, ¿no? Entonces, ¿tú crees? Y te lo preguntaba, ¿no? Que no hay un catálogo vasto de canciones desechadas de The Beatles que después no van a utilizar para irlas sacando como sencillo, para mantenerse vigente como marca, bien dices tú, en lo que llegan las películas. Cada quien haga sus apuestas. Yo diría que una más, ¿qué son? Estamos en 2024, son 3 años. ¿Son 3 años en donde neta no va a haber nada de The Beatles? Yo lo dudo. Totalmente, porque además si no es algo tal cual, exprofeso, pues va a salir el aniversario de X disco, el aniversario de X película, en fin, o sea, siempre va a haber un producto que sumar a las narrativas del año o la actualidad en cuestión, ¿sabes? O sea, Claro. te puso de moda la inteligencia artificial, pues es momento de sacar esta canción, ¿no? Güey, es que Está de moda están las en biopics todos. y estas series y demás. Bueno, entonces vamos a retrabajar esta idea de las películas o las biopics. O sea, siempre se va a pues, adaptar a los tiempos. O sea, en algún momento el videojuego pues fue un boom, no solo por la música y demás, sino porque entonces el catálogo de Beatles ya era disponible para que tú pudieras jugar y tocar, ¿no? En este Sí, videojuego, Rock Band o Guitar Guitar Hero, Hero. ¿no? No sé. Ujú. En fin, o sea, esta parte me parece muy perversa, lo decía, pero además también entiendo al fan. O sea, yo no soy fan de The Beatles, pero soy fan de otras cosas. Y cuando sacan cosas rarezas y demás, ni modo, ahí estamos, ¿no? Sí. Pero insisto, eso no, o sea, sí me parece muy vil y muy perversos. Sobre todo porque, o sea, Apple es una, bueno, Apple Corp Limited, no Apple Music, digo Apple de la manzanita, es una empresa de millones de dólares. Sí. Que O tú sea, tú tenías el dato de cuánto facturan al año, ¿verdad? Hasta creo estaba, que era 2020, ajá, 19, ¿me dijiste? en el 2019, aquí tengo el dato, mira, estaba facturando 54 millones de euros. ¿Y cuánto me dijiste que le tocaba a la familia de George? ¿Era de George? Ajá, a la viuda y también bueno, a Yoko y sus hijos, Ajá. le estaba tocando alrededor de 6.64 millones cada uno. De euros, eso era en euros, ¿no? Sí, de euros. Ajá, exacto. O sea, Y imagínate qué tan grande 5.15 es solo de regalías, de derechos de autor. Y los dividendos y demás son 1.49 millones. O sea, es un montón de dinero lo que estamos viendo de Beatles. O sea, bien podría no sacar nada en 3 años y no pasaba nada, porque el mismo catálogo está moviéndose todo el tiempo. Seguramente recordarán que en algún punto todo el catálogo de The Beatles lo compró Michael Jackson. mm, Se lo ganó en una puja Sony, o lo que después sería Sony, creo. Finalmente regresó a Sony y finalmente Paul logró hacer un trato que no fue público y ahora, bueno, ya puede tocar las canciones, porque antes tenía, por tocar alguna canción de The Beatles, tenía que pagarle a Michael Jackson. O no sea, sí manches, qué estamos hablando de locura. muchísimos millones. Creo que pagó 69 millones, si no me equivoco, Michael Jackson. Espero tener el dato ahora. Eh, pero bueno, o sea, estamos hablando de una empresa grande, pues, o sea, Sí, 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 qué no es una disquerilla ahí, ¿sabes? sí, claro, totalmente. Oye, yo tengo una pregunta, son, sí, un par de preguntas, que ya es mera especulación, o sea, aquí ya es como chisma total, pero me gustaría saber tu punto de vista. ¿Tú crees que sí la marca, pero ellos como banda hubieran sido lo mismo después, es decir, sin haber probado el LSD o sin haber hecho el viaje a la India? Porque el viaje a la India fue muy mediático, hubo bronca, ¿no? Porque, eh, Paul y John fueron los que fueron ¿es Paul y John? ¿Quiénes fueron los que se quedaron más tiempo? ¿John y Ringo ¿No fue George? o George?
y los otros 2 se fueron temprano, bueno, temprano, se fueron antes, ¿no? Y por ahí hubo Se fueron bronca, antes de que pero, ¿tú crees que sin el viaje de la India y sin haber experimentado con estas drogas, hubieran sido hubieran seguido siendo una gran banda con la exploración que tuvieron y tal? yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que fueran allá solo les, eh, ¿cómo se dice? Sí, les dio como la bendición de que pudieran desarrollar de manera consciente este tipo de música mucho más psicodélica y más viajada. Creo que solamente, o sea, lo hubieran hecho yendo o no yendo a la India. Y en definitiva, el consumo de drogas es algo que está totalmente paralelo pues al desarrollo de la música. O sea, iban a consumir eso sí o sí. De eso Ujú, no hay duda. Obviamente esto iba a provocar o iba a modificar la forma en que hacían y componían, incluso cómo se desarrollaran en sus dinámicas como banda. Entonces yo creo que sí, o sea, yo creo que si no hubiera sido en ese momento, hubiera sido en otro. Pero lo que sí es cierto es que iban a tener la sensibilidad de medir a los públicos, que eso es lo que han sabido hacer o lo que supieron hacer durante toda su carrera, ¿no? Medir hacia dónde llevar las cosas, ¿no? claro. Em, la primera etapa, estas con los cortes horribles y los Ujú. uniformados y demás, o sea, sabía que eh, esa estética de alguna forma iba a funcionar con el público y que aún funciona, pues, ¿no? ¿Sabes? Las boy bands son eso, ¿no? Son The Beatles en su Sí, primera etapa, o sea, sí, 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 claro. sabían exactamente a dónde poner las cosas. En su momento el rock comenzó a tener una relevancia y por supuesto que se viraron hacia allá. En la última etapa del mismo John, como solo, o sea, esta sensibilidad a los temas sociales, que aunque Ujú. siempre estuvo ahí presente, lo desarrolló mucho más gracias a Yoko. eh, Justo es lo que necesitaba el público en ese momento, ¿no? En el momento de la guerra, estas especies de instalaciones o performance en Yoko y John en la cama y demás. O sea, creo que sí. Incluso Paul tiene la visión comercial en cuanto a música, de desarrollar melodías pegadizas, ¿sabes? O sea, sabría cómo construir una canción pop perfecta y aún lo sabe hacer. Oye, Creo y ya que siempre hubiera ido para allá, ¿sabes? sí. Y última pregunta, y aquí voy a poner el dedo en la llaga porque sé un poquito de qué eres partidario, ¿los Beatles hubieran seguido si Yoko no hubiera estado con John? Yo soy fan de Yoko. O sea, a mi Yoko no me la toquen. Sí, no, yo creo que Yoko fue lo mejor que le pudo pasar a John. Quizá a The Beatles como producto, no Ajá. tanto, porque justamente creo que le abrió el panorama hacia otros lugares. Yo creo que si no hubiera habido este conflicto en la periferia de The Beatles, o sea, porque obviamente había cierta molestia con Yoko, pero en realidad no era más allá como de, oye, no sé, quiero hablar estupideces y está Yoko, ¿sabes? O sea, Sí, 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 sí. creo que no pasaba más allá de ello, ¿no? O sea, salvo que estuviera ahí, era incómodo que quizá estuviera. Pero em, creo que si The Beatles hubieran continuado, Yoko hubiera sido un punto positivo para el desarrollo de la música. Ahorita estaremos viendo otro tipo de The Beatles. O sea, creo que nos quedamos en esa última etapa, pues medio rockera, medio adulto contemporáneo, pero creo que estaríamos, o sea, hubiéramos visto una nueva etapa de The Beatles y yo creo que hubiera funcionado igual, ¿eh? Ay, yo no lo sé, porque hay algún video donde está Yoko de invitada y se pone a dar unos gritos que creo que hasta le hacen un encuadre a Paul y sí se queda como de: "¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo esa mujer?", ¿no? O sea, ya sabemos cómo es Yoko de, el performance es lo suyo, ¿no? Y tal, pero me queda claro lo que dices, ¿no? O sea, para John sí fue como pues, una musa tal cual para Ujú, muchas cosas, no nada más lo musical, pero tal vez para la banda no fue el aporte que necesitaran, ¿no? Aunque, pues, bueno, pues, ahí queda el récord, ¿no? Y en Get Back lo dicen bastante bien, y creo que es Paul el que lo comenta de que
pues, realmente no tienen un conflicto, como se dice, con Yoko, ¿no? O sea, él, por lo menos en lo que dicen en el documental, es que entiende por qué están tan cercanos ellos dos, John y Yoko. Entonces, Ujú. pues bueno, ahí hay una declaración que puede, pues, confirmar o poner en duda, depende cómo se vea, ¿no? La relación. ¿Sabes qué creo que hubiera pasado en ese escenario inexistente? Bueno, en ese hubiera. Ujú. Eh, creo que yo no hubiera traducido esa excentricidad de Yoko a un nivel pop del Okey. arte. O sea, quizá hubiéramos visto un The Beatles mucho más profundo, no tan crudo y tan eh, de protesta como en la última etapa de John, sino o algo más pop con una profundidad más artística, me parece. No sé en géneros, porque no sé hacia dónde hubiera ido, Ujú. eh, porque ya era un John grande, pues. Pero sí creo que hubiera traducido todo eso que le sumaba a Yoko a un lugar más pop, porque es finalmente lo que hacía y lo que ha hecho o lo que hizo durante toda su carrera con The Beatles, ¿no? Llevó la psicodelia a un lugar muy pop, además de Sí. arriesgar, por supuesto, ¿no? Como en esta canción de Number 9. Ay, Eh, güey. creo que Revolution. siempre, ajá, Sí. exacto, siempre llevó todo a un nivel más pop. Y creo que esa era o es la magia de The Beatles como banda, ¿no? Traducir Sí. ciertos movimientos que medio no tenían pies ni cabeza a un lugar fácilmente comercializable. Sí. Y creo que algo que unas preguntas que podemos dejar al aire para que, quienes nos escuchan, nos den sus opiniones es, para ustedes que nos escuchan, ¿qué de todo es lo más significativo de la banda The Beatles, que los mantiene tan vigentes? O sea, si es lo meramente musical, es toda este concepto de la psicodelia, que también les hizo un catapulte muy profundo, sus películas que, no sé, ¿qué en qué momento para ustedes The Beatles ya era así, la marca, que, pues, sigue siendo el monstruo que es ahora? Estaría interesante también, pues, diferentes puntos de vista, ¿no, Robert? Yo a todos esos fans de Hueso Colorado les preguntaría, ¿con qué es con lo que conectan con The Beatles? O sea, insisto, o sea, desde mi trabajo profesional como periodista, o Ajá. sea, entiendo su importancia y demás, ¿no? El desarrollo. O sea, sin una industria musical como la conocemos no existiría sin The Beatles, incluso las grabaciones o los sencillos y demás. O sea, sí entiendo esa parte. Pero como consumidor de música, no encuentro un gancho que realmente me atrape, o sea, a ellos, ni los discursos. O sea, a mí, pues, un mexicano de una colonia pobre y demás, o sea, yo no conecto tanto, ¿no? Sí, Quizá no le he entrado de manera adecuada a donde tenga que, y por eso lo pregunto. Digamos, yo cómo tendría que escuchar a The Beatles o qué tendría que escuchar a The Beatles para poder enamorarme y que como, ya sabes, una explosión de repente me golpeara y dijera, ah, no, claro, The Beatles, pues sí, ¿no? sí, yo supongo que tiene que ver con una cuestión de cuestión temporal, pero también lo que tú dices es muy cierto, lo platicabas al principio, ¿no? Estas generaciones de padres que transmitieron el fanatismo pues, a sus hijos, porque yo tengo amigos de mi edad que son superfans de la banda, y tiene mucho que ver, no solamente con que sus papás les hayan presentado a The Beatles, sino la manera en la que, pues, como fan, hablan del fenómeno, ¿sabes? Entonces, tal vez ese es ese cómo conocieron a The Beatles, ¿no? Por medio del fan Mm, que te pues, que probablemente tenía todo habido y por haber de la banda, y entonces, si se están empapando de la banda con todo lo que tiene, y además con tal fanatismo de la persona, pues, importante que se los está transmitiendo, muy probablemente por ahí va que se enganchen a ello, ¿no? Porque, pues,
de entrada está el nexo afectivo con la persona que te lo está transmitiendo. Después, probablemente el gusto musical. Después, si le indagas un poquito más, tal vez descubras que realmente hicieron cosas interesantes y así se va haciendo una bolita, creo, con las nuevas generaciones. Fíjate que yo, ahora que estoy también en esta etapa de docente, Mm. me topo mucho con estas nuevas generaciones que gustan de grupos. Ahorita me están tocando como el hype de los 80 en los alumnos, pero justo es porque los papás son de esas generaciones, ¿sabes? Entonces, se lo están transmitiendo a sus hijos, pero con tal fanatismo que los niños están adoptando esta música y además les encanta. Entonces, yo creo que tal vez las nuevas generaciones, no tan nuevas, están entrándole así a los Beatles justo por eso, puede ser, ¿no? O sea, aquí es una deducción mía. Pero creo que lo que nadie puede negar es que son una banda importantísima, que juntos eran unas personas talentosísimas que crearon, eh, pues, una música generacional que está trascendiendo inclusive esa brecha. Total, sí. Entonces, eh, sí, yo creo que pueden ser bastantes factores. Repito, esta es mi opinión y que el público nos cuente la suya estaría padrísimo, aprovechando que es final de temporada y hacemos un cierre para que nos cuenten, además de este episodio, qué les ha parecido los anteriores. Es siempre polémica, ¿no? Esta onda de The Beatles, sí, el debate con The Rolling Stones y lo que sea. Entonces, saber las opiniones, pues, simplemente amplía nuestros panoramas y eso está bien padre. Pues, agradecer a la gente que se ha quedado hasta el final de estos podcasts, que mira, ya ni hacemos el esfuerzo por hacerlos cortos, mano, pero los que se quedan, muchísimas gracias. Los que han llegado hasta este episodio de la temporada, uno por uno, qué buena onda, muchísimas gracias. Los que van salteados y cuando escuchan esto se regresan al que sigue, también échenselos todos. Seguiremos por acá dando lata. Seguiremos con las transmisiones en vivo que la próxima semana, para cuando escuchen este podcast, será la próxima semana. Andaremos por ahí. Y pues, una temporada, no sé si larga, porque lo comentábamos, tal vez por las transmisiones se ha visto así, pero porque hemos tenido más actividad. Pero, pues bueno, también déjenos saber qué les gustaría que se comentara aquí en el podcast. Ahora que vamos a empezar a planear la siguiente temporada, estaría buenísimo. Pues no sé, ¿con qué más cierras tú, Robert? Pues en torno a The Beatles solo diría que una de las cosas que sí me parecen interesantes es que aunque el corporativo de Apple Limited sí ha luchado con otras empresas por cuestiones de, pues incluso del nombre de Apple y demás, pero sobre todo por el catálogo de The Beatles, pues una de las cosas que también permite que pues la economía o en torno a The Beatles también llegue a otros emprendedores, ¿no? Pequeñas tiendas dedicadas a The Beatles, gente que hace camisetas, gente que hace memorabilia, o sea, creo que todo eso, al menos hasta ahora, que yo sepa, no sé, Ujú, no ha atacado a esas pequeñas personas que están haciendo también una economía alrededor de la marca, ¿no? Seguramente sería muy fácil ir a esa pequeña tendita que vende los souvenirs y cobrar, demandar y demás. ujú. Creo que no lo está haciendo tal cual, o al menos desde mi experiencia, no, no lo hace, no lo sé. Pero bueno, o sea, creo que eso sí, es que The Beatles aún como un corporativo muy amplio y muy grande, pues permite que también otras personas tengan una pequeña tajadita de todo ello, ¿no? Eso sí, sí debo de reconocerlo. Y bueno, también díganos, ¿no? Díganos qué opinan ustedes de Beatles, qué les gusta, qué no les gusta. Platíquenos qué opinan ustedes de que cada año tengan que soltar una lanita del aguinaldo para comprar la nueva caja o el nuevo edición hiper especial en Blue, DVD, en VHS, bueno, en beta, VHS, en Blu-ray, en lo que sea el nuevo formato 4K, 12K o lo que sea,
pues díganos, ¿no? O sea, si lo hacen, no lo hacen, qué ganan cuando lo tienen, qué se siente. Yo soy fan de muchas cosas y entiendo esa maravilla de conseguir esas rarezas, pero pues cuando ya son como, híjole, ¿qué te gusta? ¿50 años Es que comprando eso sería cosas? una gran Pues, pregunta, ¿sabes? Al fan, ¿cuánto dinero tiene invertido en todo lo que tenga que ver con The Beatles? O sea, porque esa sería aparte una gran pregunta. eso sí me parece bien Bill, porque te dicen, así ahí va la edición hiper especial, ¿no? Pero, o sea, tú como millones de personas la tienen, ni siquiera es que tenga un valor extra con el tiempo esa nueva edición, ¿sabes? O sea, en realidad Sí, estás comprando lo mismo que otros tantos millones de personas. Entonces, bueno, como fan, díganos cuál es la experiencia como coleccionista, como fan de la música, qué les gusta, qué no les gusta. Y por supuesto, la pregunta obligada, Diego, les hago a ustedes, estimados escuchas y YouTube videntes, ¿quién es su Beatle favorito? Díganos, ¿cuál es George, tu Beatle favorito? Sí, George. ¿verdad? Sí, yo Sí, también. sabes que en algún momento quiero comprarme una Telecaster en la signature de George Harrison. Sí, sí, sí. ¿El tuyo? ¿Tienes Sí, Beatles favorito? sí, pues George. Sí, ¿no? Sí, L- además después de ese berrinche que hace en Get Back, Sí. o sea, ¿quién le hace berrinche a The Beatles, sabes? ¿Quién le haría berrinche a John Lennon? ¿Quién le haría Sí, berrinche? Ringo era como, a mí nomás díganme que toco y ya, ¿no? O sea, Ajá, exacto, exacto, porque estaba el sí, billuyo. Eso es sí. maravilloso. Además hay una anécdota, no tiene que ver, pero ahorita me acordé que cuando John va a conocer a Elvis, lo primero que le pregunta es, oye, ¿por qué ya no haces rock? O sea, Sí, sí. de esos tamaños era la personalidad de John, y que George haga su berrinche y se paralice de Beatles, eso me parece, digo, además del talento, por supuesto, ¿no? Sí, era talentosísimo, mano, talentosísimo. Pues bueno, ahí queda la ustedes díganos cuál es su Beatle favorito. Repito, muchísimas gracias. Estén pendientes de las transmisiones en vivo, porque esas, van a continuar. Ponemos rolillas. Si tienen sugerencias para poner alguna canción durante las transmisiones, bienvenida sea. Muchas gracias a las personas que se van sumando también por allá. Y, pues nada, esperen próxima temporada. Déjenos descansar un ratito, planearla con calma en una buena cantina, como Exacto. debe de ser. Y bueno, Y yo solo, perdón Diego, me quiero despedir con mi agradecimiento a todas las personas, por supuesto, en México que han escuchado este podcast, pero también a las personas en la India, en Estados sí, Unidos, en Argentina, en Francia, en España, en Rumania, en Brasil, en Colombia, en Alemania, en Perú, en Honduras, en Italia, en El Salvador, en Guatemala, en Corea del Sur, en Portugal, en Rusia, en Uganda y en Indonesia. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado este podcast, Uganda, y mano. Gracias. nuestro agradecimiento infinito, a todos ustedes por escuchar y pues compartir este espacio. Sí, porque empieza charlando con nosotros, pero se expande hacia ustedes, y ahora que empezamos a tener réplica, pues se hace mucho más sabroso. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una nueva temporada. Chau, chau. Bye.